Colombiana de Psicólogos, a ASCOFAPSI, a la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Antonio Nariño, Universidad Nacional Abierta a Distancia, a la Universidad Anáhuac Mayap, Universidad Gestal, Universidad Interamericana de Panamá y APSIGES, Asociación de Psicólogos Jurídicos en El Salvador, que nos apoyan en este esfuerzo por promover la excelencia académica y profesional en el ámbito clínico. También recordarles que se van a enviar certificados de asistencia a quienes se conecten a través de este canal de Zoom, por lo que es importante que hayan ingresado al apartado correspondiente. Creo que no se me escucha. Por favor, me pueden confirmar si se escucha. Creo que sí. Sí, perfecto. Disculpad que es que he visto algún mensaje. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar la primera ponencia de hoy a cargo de Yasser Medina. Yasser, ¿cómo estás? Contento de estar acá con toda Latinoamérica, con parte de Europa también y por supuesto con muchas expectativas. Bueno, ya ves que tenemos a muchos ya conectados y muy puntuales a la sesión de hoy. Te voy a presentar Yasser Medina, representa a la Universidad Interamericana de Panamá, la UIP. Él es psicólogo con más de 16 años de experiencia clínica, maestrando en psicología clínica y psicólogo en el Hospital del Niño de Panamá. Es docente universitario, conferencista y cofundador de Medina y Santa María. Ha liderado espacios de formación profesional y difundido en salud mental. Y la ponencia que va a desarrollar es DBT para el autocuidado del personal de la salud. Cuando quieras, Yasser, el público es tuyo, puedes proyectar. Gracias por todo. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación a todas las personas que se nos están uniendo. Un saludo desde Panamá, representando hoy a la Universidad Interamericana de Panamá y al Hospital del Niño Dr. José Renan Esquivel. Honestamente, en ese momento no me di cuenta de que estaba lidiando conmigo misma, pero supongo que es cierto que desarrollé una terapia que me proporciona lo que necesité durante tantos años y nunca conseguí. Pues la maestra Marcha. Hoy me toca hablar un tema, o más bien me toca compartir un tema que posiblemente ustedes dominen, así que seré lo más humilde en poder otorgar una experiencia desde el uso en Panamá, específicamente dentro del sistema de salud, en el hospital donde trabajo. Aparte de ser docente en la universidad, estoy en el Hospital del Niño Dr. José Renan Esquivel. Y el tema es básicamente utilizar la integración de las herramientas de DBT a programas de autocuidados del personal de salud. La agenda para hoy que pretendo llevar en el tiempo que se me ha otorgado es primero buscar el norte y presentar los objetivos de la conferencia, algunos temas de conceptos básicos, aunque los dominamos, para saber cuál es el que se ha utilizado, se ha escogido específicamente para el caso de nosotros acá en el hospital. Luego de eso, un poquito de los entrenamientos, habilidades para aquellas personas que quizás no están tan familiarizadas. Y finalmente vamos a ir enseñando algunos elementos, cómo se han utilizado y llevar esas consideraciones finales. En este camino de buscar el norte, en mi caso, es sumamente importante. Sé que no tendremos el tiempo para que me puedan retroalimentar en el momento, pero recuerden un poco este pasaje de Alicia en el País de la Maravilla, donde Alicia le pregunta al gato, ¿podría decirme por favor qué camino debe seguir desde aquí? A lo que el gato contesta, eso depende en buena medida del lugar hacia donde quieras ir. No me importa mucho por dónde, responde Alicia, entonces no importa por dónde vayas, responde el gato. Así piensen por un momento qué esperan de esta actividad, de este tiempo que vamos a compartir, y cualquier cosa que no quede clara o cualquier cosa que no haya podido responder a través de la conferencia, por favor, en el espacio de preguntas y respuestas con mucho gusto. Desde mi perspectiva, los objetivos de la conferencia serían exponer algunos conceptos básicos vinculados al tema de salud mental, presentar algunas estadísticas o el estado del arte en los entornos laborales específicamente, explicar algunas herramientas, no todas ni a profundidad, de la terapia dialéctica conductual o comportamental, y finalmente mostrar algunos ejemplos de cómo se ha integrado a partir desde la pandemia, aunque se utilizaba previo a la pandemia, pero cómo se reformuló y cómo se tuvo que reformular a través de todo lo que sucedió durante esos años
que fueron difíciles pues para todo el mundo. En cuanto a los conceptos básicos, no podemos empezar en el mundo de la salud y sobre todo en el ambiente hospitalario sin hablar de el autocuidado. Y algunas conceptualizaciones generales sobre este podremos utilizar la que se habla en la promoción de salud en Ottawa, en la cual el autocuidado se inscribe propiamente en las políticas de salud pública. Luego de eso podemos entender que esto es un recurso para la vida y que ésta se crea cuidando de uno mismo y que en la medida que uno pueda tomar decisiones, controlar circunstancias y el entorno que afecta la vida y la salud, podemos tener entonces un mejor balance y sobre todo en términos laborales, mejor productividad. Claro, es un desafío, ¿no? Nos agregan otros autores, personal y es un imperativo profesional, sobre todo en el caso de los que trabajan en el mundo de la salud y que trabajan con otros seres humanos, en poder afrontar este tipo de situaciones de manera totalmente consciente. También la OMS para el 2022 habla de la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin apoyo de un profesional de la salud, que al final es un poco lo que buscamos también al entender que es un entrenamiento y creo que de ahí viene una de las cosas que más agrada cuando se habla de DBT, que es un entrenamiento per se. Pero también una autora que no es nueva, pero que trabaja bajo su libro Ayudarse a sí mismo, tiene las premisas de que se requiere trabajar, esto no es algo que se da de la noche a la mañana, es un ir y devenir continuo, ¿no? Donde uno está siempre trabajando en función de las situaciones que se van generando y los estresores que van apareciendo a lo largo del periodo de, pues obviamente del trabajo, ¿no? Por otro lado, no hay remedios milagrosos, es una gran lucha. Hace poco veía a una clienta que me mandaba de manera muy cariñosa, me manda algunos memes y me mandaba uno, en este caso en formato de video, en el cual se mezclaba y se comparaba el trabajo que hacen personas que desde la pseudociencia, que parece que tienen el camino un poco más fácil y que nos compiten de una manera injusta, ¿no? Dando estos remedios milagrosos, diciendo lo que quieren escuchar las personas, pero en el caso del autocuidado realmente desde la base científica, por supuesto que no es un remedio milagroso y que cuando se maneja de forma motivacional solo mejora por un tiempo. Y luego de eso, pues vienen las recaídas. Entonces, estos métodos deben ser prolongados y esa felicidad, porque tenemos este concepto, el español siempre tiene la particularidad de que las palabras pueden tener diferentes significados y que además hay muchos sinónimos para decir quizás lo mismo. Entonces la felicidad, desde un punto de vista más transpersonal, por supuesto que se consigue y haciendo una inversión de tiempo. Ahora, cuando nosotros nos volteamos al tema de la psicología en los entornos laborales, pues tenemos que utilizar el libro de referencia para el mundo en cuanto a la clasificación, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que sabemos tenemos nuestra 11ª revisión a partir de 2019 y en la mayoría de los países vigentes desde el 2022. Y en esta, si bien es cierto, están los trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo, que es donde generalmente se focaliza la atención, sí tenemos que tener claro que en el caso de los trabajos, normalmente nos movemos al capítulo 24. Anteriormente, en la clasificación internacional, en su 10ª revisión, para aquellas personas que todavía, como en Panamá, están en la migración de este documento, pues estaban en el capítulo 21. Y estos factores que influyen en el estado de la salud o en el contrato de los servicios tienen un gran recambio, una gran preponderancia, toda vez que cuando estamos hablando de uno de los cambios que se dio, precisamente fue poder incluir el síndrome por desgaste ocupacional ya codificado o en inglés burnout dentro del paquete. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, que antes de que existiera dentro de la clasificación, todos los conocíamos, estaban los trabajos desde la década del 60, 70, pero no estaba dentro de la clasificación propiamente. Ahora sí tenemos un síndrome tipificado y eso permite, obviamente, la generación de la salud pública. Pero en general, ¿qué significa esto? No es la cronicidad, el estrés laboral, no es solamente estar estresado. Además, recuerden que el estrés en el español, obviamente tenemos que dividirlo en esos dos grandes parámetros, el positivo y el negativo. En inglés sería eustress, distress, y el enfoque siempre va a ser hacia el distress, ¿no? Que involucra toda esta cronicidad. Y de una u otra manera, al inicio, este era usado en los términos del deporte,
voy a pasar esto de manera, digamos, a un ritmo agradable, pero sin demorar tanto. Y ya entonces para el 74, Freudenberger ya empezó a hablar de estos temas. Obviamente fue Cristina Maslach quien lo hace público en el Congreso Anual de la APA, pero la APA de la Asociación Americana de Psicología. Y de ahí entonces vamos a decir que empezó a nutrirse y finalmente se empezaron a denotar que esto tenía que ver más con solamente una situación esporádica y sobre todo que afectaba mucho al personal que estaba dedicado a la atención de otros seres humanos. Entonces, para Maslach, desde el enfoque clásico, que cuando lo comparamos después, dentro de un rato, con la clasificación internacional, no hay mayor discrepancia, ¿no? Para Maslach se pudiera hablar de, digamos, tres grandes momentos o tres grandes, digamos, conceptos, que uno es el agotamiento emocional, el cinismo, la despersonalización y la baja autorrealización personal. Cuando nos movemos entonces a el de la OMS, entonces ellos hacen nuevamente un énfasis en que este es un resultado de un estrés crónico, no es un estrés agudo, no es algo momentáneo, no es del momento, y que ese estrés no ha podido ser resuelto de manera exitosa. Entonces está caracterizado por tres principales dimensiones y siempre hago alusión a que hay una I y no una O. Por lo tanto, tiene que tener las tres. Si tiene una o tiene dos, está a punto de estar en un semáforo, digamos, desde un punto de vista tipo triage, está posiblemente en amarillo, está llegando quizás a rojo, a naranja, pero no está ahí todavía. Por lo tanto, tiene que cumplir con los tres criterios. Y son definidos en el caso de la clasificación como un sentimiento de falta de energía o agotamiento, muy similar a lo que planteaba originalmente Maslach. Después de eso hay un distanciamiento con respecto al trabajo, sentimientos negativos o cinismo con respecto al trabajo, otra vez muy alineado con digamos, el diseño original del tema del síndrome por desgaste ocupacional o burnout, y finalmente la sensación de ineficacia y falta de realización. Así, esto se da en los contextos laborales y no se puede ni imprimir esta información en contextos que no sean del tipo laboral, aunque popularmente uno lo permite, las personas hablan de quemarse, como hablan, por ejemplo, de bullying, en contextos que no pertenecen propiamente al mismo, ¿no? Y así las consecuencias, que es un poco lo que más nos importa poder ir resaltando, son que hay una atención deficiente en el proceso, hay una pobre eficiencia, una poca eficacia, hay pérdidas económicas y por supuesto que esto abre las puertas a posteriormente, si continúa, a tener algún tipo de trastorno mental propiamente del capítulo 6. Hay también mayor ausentismo y tenemos un presentismo que en mi caso siempre refiero a la preocupación sobre el presentismo, toda vez que la persona que está presente tiene un riesgo laboral, la persona que está ausente no lo tiene otro tipo de riesgos, pero el que está presente al tener riesgos laborales, obviamente puede entonces provocar un accidente directa o indirectamente. También hay afectaciones físicas y sobre todo psicoemocionales para todos los colaboradores que están dentro de este sistema como tal. El otro polo, de alguna manera, que está dispuesto en el proceso de una persona que está en entornos de salud, es la fatiga por compasión. Todavía no está codificado, todavía no está dentro de la clasificación internacional de enfermedades. Sus estudios aparecen aproximadamente por la década del 90 y se estudian con estos temas de enfermería. Otras personas le llaman esto el trauma vicario o agotamiento. Sabemos que el término vicario también tiene otras connotaciones en el área del feminismo y en el área de la violencia, ¿sí?, de género, pero también acá entonces está vinculado al tema de la fatiga por compasión, que además provoca una disminución generalizada del deseo, la habilidad o energía de ayudar a otras personas. Así, esta es una respuesta al sufrimiento de la persona, una conexión ya prácticamente simpática, ya pasa de ser empática y se aleja de la empatía, que es el lugar más saludable en entornos laborales, y entonces la persona empieza a llevar todo este sufrimiento de una forma poco saludable, ¿no? Y la diferencia puntual entre el síndrome por desgaste ocupacional y la fatiga por compasión es que el primero está asociado a los temas propiamente laborales, al volumen de trabajo, a los recursos que tenga disponible. En cambio, la fatiga por compasión la tenemos más asociada a la vinculación directa en la atención con la persona sufriente.
Entonces, eso es muy importante tenerlo siempre en consideración. De ahí, obviamente, esa capacidad disminuida va generando todo un proceso que se va sumando a lo que ya hemos ido hablando y empezamos a tener que discriminar, hacer diagnósticos diferenciales, posiblemente entre el estrés propiamente, el estrés por compasión, el estrés por temas laborales. También hay que empezar a hacer alusión a este tema de las personas que trabajan en los sistemas de salud, que a veces, por ejemplo, por pensar que no son propiamente profesionales de la medicina o profesionales de la enfermería o de la psicología, eh, específicamente profesionales que son administrativos, eh, a lo mejor piensan que no van a encontrarse con cierto tipo de eventos y se resultan sorprendidos y a veces no son manejados de una manera adecuada. Así, de alguna u otra manera debemos ir llevando este proceso de manera preventiva para poder tener entonces, obviamente, resultados que son lo mejor eh, asertivamente, ¿no? Desde un punto de vista de la autoevaluación, les estoy dejando aquí un par de segundos una prueba desarrollada por el Centro de Víctimas de Torturas de Estados Unidos y que en su momento fue financiada por el propio gobierno de Estados Unidos. La prueba en inglés se llama Pro Quality of Life o PROCOL, como le quieran decir, o escala de la calidad de vida profesional. Les invito a que la puedan hacer porque es como un abreboca, tiene ambos conceptos, tiene por un lado la evaluación principalmente sí de la fatiga por compasión, pero también evalúa el burnout. Entonces, si por ejemplo la persona cuando esté revisando y esté calificándose la prueba de PROCOL, nota que su parte de burnout está un poco alta, entonces puede utilizar algunas de las pruebas habituales que existen en el mercado para evaluar el burnout. Bien, moviéndonos un poco sin entrar en tanta materia, porque sé que ya lo han dado, lo van a seguir dando, hay que entender dónde está ubicado el término de DBT, y es dentro de los constructos de las terapias contextuales, que en realidad vienen a ser las olas propiamente del conductismo. Algunos hablan de la tercera ola, entonces en las terapias contextuales. Pero bueno, por aquí viene el asunto y cuál es su familia, ¿no? Cuál es su árbol genealógico, ¿no? Y aquí, una de las cosas que Hayes, que es uno de los grandes proponentes de los modelos contextuales a través de la terapia, aceptación y compromiso, habla de el énfasis en el contexto y la utilización de estrategias de cambio basadas en la experiencia. Entonces, de alguna u otra manera, podemos encontrar que toda esta alteración psicológica a través de la alteración de los contextos verbales, pues obviamente nos permiten presentar estos eventos cognitivos que resultan problemáticos. Sí, recuerden un poco que aquí está, digamos, la esencia un poco más de lo que dice Hayes, toda vez que él habla del marco relacional, donde el lenguaje tiene una función muy interesante. Pero bueno, aquí hay una pequeña imagen que aparece en un trabajo que hizo Maero para SciCiencia y aquí pues podemos ver algunas, no todas, de todos esos modelos que están ubicados en las terapias de tercera generación o la tercera ola de la psicología conductista, ¿no? Entendiendo que en el medio están las terapias o los modelos, más bien me gusta decir, los modelos cognitivo-conductuales, porque hay muchas terapias dentro de ese modelo. Pero ¿dónde está DBT y dónde está ACT, por ejemplo? DBT está dentro de enfoques integrativos y eso es lo más interesante. Cuando vemos que DBT está dentro de enfoques integrativos, eso te va dando luces de la facilidad o el enfoque científico adquirido para poder utilizarlo dentro de programas que tal vez uno tiene dentro de sus propias instituciones o dentro de su propio ambiente laboral. Así, la terapia dialéctica conductual o DBT pues fue desarrollada por Marshall Linehan en la década del 70 al 80, igual que la mayoría de los trabajos de las terapias contextuales están por ahí. ACT también con Hay, Strossal y Wilson. Está también MBCT, que son de las más respetadas hoy en día de estos modelos contextuales. Y obviamente tenemos MBCT con Tisdale, Seagal, y bueno, se me escapa el último nombre ahorita. Pero bueno, en su momento, volviendo a DBT, sí, fue creado para el manejo de lo que hoy conocemos como patrón límite, con el recambio a la clasificación número 11. Anteriormente tenemos que en la 10 y también el manual utilizado muy comúnmente en Panamá, el DCM, en su versión quinta,
o su versión 5, DSM-5, tanto el TR y el original, tenemos que se conocía como trastorno límite de la personalidad, TLP, ¿no? Pero recordar que dentro del DSM tenemos una sección 2 y una sección 3. La sección 3 está ubicada en modelos emergentes, donde está obviamente trabajar la personalidad desde los modelos que eran más sustentados en la evidencia y que hacen énfasis incluso en la desaparición de algunos trastornos en el DSM, estamos hablando, ¿no? Y cuando hace todo migra totalmente la parte de personalidad a la CIE-11, el cambio ya es consolidado. Hoy tenemos que están divididos principalmente en trastornos como leve, moderado y grave, y que luego de eso lo que se hablan son de patrones o rasgos prominentes. Por lo tanto, aquí hablamos entonces de patrón o rasgo prominente límite. También recordar que entonces es una terapia basada en evidencia. Stephen Hayes con Stefan Hoffman últimamente se han movido a lo que conocemos como modelos de terapias basadas en procesos, ¿sí? Que es como una evolución de las terapias basadas en evidencia. Pero bueno, Marcia sí es una gran maestra dentro de los modelos de las terapias basadas en evidencia. Y que la meta en general es poder ayudar, ¿sí?, a las personas con problemas a la regulación emocional. Y aquí es donde yo me quedo porque no hay una persona que no tenga problemas de regulación emocional frente a eventos que salen de su control y de las posibilidades, incluso de sus competencias. Por lo tanto, esto aplica para muchas personas en entornos laborales sin ningún tipo de restricción. No tienen que tener un patrón límite, no tienen que tener un trastorno, pues obviamente para poder ser utilizada, ¿no? Y así, DBT es una terapia manualizada estructurada, como conocen. En realidad el programa es como si estuvieras si tuviéramos que hacer una analogía en un tema universitario, en el cual el proceso va a lo largo de diferentes programas que se van dando, y este tipo de situación va haciendo que la persona, pues obviamente vaya adquiriendo cierto tipo de competencias para esa regulación emocional frente a la desregulación emocional. Por otro lado, es un tratamiento con mucha evidencia y que además DBT tiene un protocolo de manejo de ideación suicida que se ajusta perfectamente de manera transversal en cualquier proceso evaluativo psicológico, y que funciona con mucho respaldo científico. Así que les invito a que si pueden prepararse en algún tipo de modelo, puedan tener en cuenta el modelo del manejo del suicidio bajo los constructos de DBT. Ahora, ¿por qué todo esto, no? Porque al momento en que hay que presentar esto en hospitales y frente a personas que son de tipo cuantitativa, entonces tenemos que ir a la revisión del estado del arte. Y la más reciente, tenemos la del 2022 de la OMS, ¿no? Donde hablamos de más de 1.000 millones de personas con algún tipo de problema o de trastorno, de los cuales tenemos que 60% trabajan. Así, si estamos hablando de una relación de ese tipo, para el 2019 se hablaba de que posiblemente el 15% sufre algún tipo de trastorno, ya no de problema, sino de trastorno. Eh, y por otro lado, tenemos que una de cada ocho personas tiene entonces, sacando así una cifra bien directa, potencialmente problemas vinculados a la salud mental, lo cual determina que nosotros tenemos que tener herramientas para poder abordar a este grupo de personas que no son para nada poco ni despreciables, ¿no? Por otro lado, sabemos que el aumento después de la pandemia con los temas de depresión, y también sabemos que el aumento de ansiedad, que es el más común de todo, está alrededor de los 374 millones de personas según esta revisión. Y recordar que esta revisión es lo más cercano al número, pero posiblemente es una punta del iceberg de lo que realmente sucede y lo que cada uno de nosotros ve en sus países, ¿no? De ahí hay 6 billones de pérdidas económicas en productividad. Y aquí son los números que muchas veces le interesa a la alta gerencia, de poder llevarlos a decir, sabes, mira, si las personas no tienen un nivel de estrés óptimo en el entorno laboral, según la ley de Jerks y Dobson, tenemos una baja productividad. Pero si además las personas se nos están enfermando, pero desde el punto de vista de la salud mental, teniendo trastornos mentales o del comportamiento que no están siendo abordados, tenemos posiblemente un gasto o tenemos una fuga de dinero importante que vale la pena rescatar. Y eso que no estamos contando el presentismo, que me preocupa mucho más, que lo dije
hace unos minutos atrás. Entonces, ¿cuántos días perdidos al año por temas vinculados a la salud mental? 12.000 millones. Una de cada 100 personas posiblemente está en temas de suicidio, ¿no? Entonces, esto no es cuantificable y es la principal razón y motivo por la cual uno intenta tener programas para los compañeros y compañeras de trabajo. Lastimosamente nosotros en el hospital, de los 11 años que tengo laborando acá, tengo la misma cantidad como docente en la Universidad Interamericana. De los 11 años que tengo laborando acá en el hospital, lastimosamente hemos tenido pérdidas por suicidio y por conductas de tipo suicida. Entonces es lamentable y son cosas que no se pueden tomar a la ligera, más allá de los valores cuantitativos que podamos tener. Ahora, veamos rápidamente algunos temas del manual, porque el manual lo tiene sumamente dividido y lo tiene clarificado. Incluso hay 2 libros. Hace poco, el año pasado, esta es la segunda edición, perdón, pero hace poco salió una revisión de este manual, finales del año pasado. Todavía no lo tengo en mis manos, pero estoy nada más esperando por poder entonces obtener esta última revisión, a ver qué ha cambiado, qué se ha mejorado, pero se divide en 4 grandes paquetes, ¿no? Los paquetes basados en herramientas de mindfulness. Recordar que mindfulness tampoco es el tema propiamente hoy, pero recordar que mindfulness no es una palabra, es un concepto que une 3 palabras y que cuando veamos las palabras que representan cada una, por supuesto tiene sentido de por qué se le llamaba al inicio a todo este trabajo en el español como el estado consciente de la mente, ¿no? Era todo un paquete que se le decía, bueno, ya solamente se le dice mindfulness, ¿no? Conciencia plena de la mente, también le decían otras personas. Entonces, este tema viene derivado de 3 palabras, ¿no? La mente, la plenitud y el estado consciente. Así, cuando trabajamos en estos asuntos de mindfulness, es bueno que se pueda descartar, se pueda discriminar una cosa de la otra, porque también hemos terminado haciendo uso de la palabra de manera popularizada y la han vuelto sinónimo a veces de meditación, y mindfulness no es meditación, y por supuesto que tampoco tiene que ver con prácticas religiosas per se, aunque el trabajo original de Jon Kabat-Zinn del MBCR por ahí anda, ¿no? Pero el MBCT que ajusta lo de Jon Kabat-Zinn une la terapia cognitiva de Beck y sale este paquete propiamente terapéutico denominado el MBCT. Así, mindfulness desde ese punto de vista tiene otro enfoque y ya migra a otro lugar desde el plano científico. También entonces trabaja el tema de efectividad interpersonal, aquellas personas que puedan, por supuesto, dividir este paquete en todo este montón de elementos, va creando herramientas, va dejándole ideas, se van ajustando, se van mejorando, y tenemos el paquete de regulación emocional, que estas son imágenes directamente de un manual en su momento del entrenamiento que tuvimos aquí en Panamá con el doctor Pablo Gaglies y un maestro para Latinoamérica en DBT. Y en ese paquete de la Fundación Foro, que es este documento, tenemos herramientas tan prácticas como el identificar cuando la emoción está justificada, cuando no está justificada y cuáles son las alternativas. Y muchas veces a los compañeros les digo, bueno, hagamos la acción opuesta, porque está de los 2 lados y la acción opuesta no amerita mayor, digamos, capacidad cognitiva para su ejecución. Es como su nombre lo dice. Si yo estoy molesto, le quiero gritar a la persona que me ha ofendido, pues no le grito, ¿sí? Entonces, como le digo, es un salvavidas, es solo para parar y, como les digo, para conservar un poco su trabajo, ¿no? De alguna forma. Pero este material que acaban de ver pertenece a la Fundación Foro propiamente. De ahí tenemos la tolerancia al estrés negativo, y en esto nosotros también tenemos un paquete de herramientas que no necesariamente son las que propone Marcha, pero que encajan perfectamente, como la relajación progresiva de Jacobson, toda vez que si quiero separar un poco lo que tiene que ver con la práctica basada en mindfulness y aplicar algo que sea diferente, tenemos entonces el paquete de relajación progresiva de Jacobson, que hoy, por ejemplo, lo podemos utilizar de manera mucho más corta, mucho más eficaz, de una forma completa, de una forma abreviada, y que es súper sencillo de poder replicar, no amerita un proceso de pensamiento, es un proceso de tensión, distensión, tensión, distensión, lo que es una alternativa interesante para poder manejar situaciones y problemas donde las personas a veces no les gusta tanto las prácticas basadas en mindfulness como tal, ¿no? Entonces eso vale la pena siempre rescatarlo. Por otro lado, cuando nos vamos moviendo en este paquete de trabajo de herramientas, podemos, dentro de las consideraciones finales, nuestra experiencia dentro del hospital, compartir que cuando llegó la pandemia,
se tenía que crear alguna herramienta y todo este grupo de terapias contextuales nos otorgaban esa posibilidad. Y se creó un concepto denominado vacunas psicológicas contra la COVID-19, acuñado, yo le digo, del profesor en Panamá, maestro de la terapia cognitiva, el profesor Fabio Betancourt, al cual le pedí permiso de poder usar ese nombre, porque lo escuché con él, y él me dio el permiso y le nombramos a ese paquete vacunas psicológicas. Entonces teníamos sesiones en línea, toda vez que saben que no podíamos encontrarnos directamente al inicio, y luego entonces sí mantuvimos el modelo híbrido, tanto presencial como modelo en línea, y dentro de eso teníamos algunas vacunas psicológicas con diferentes modalidades, donde se aplicaban herramientas basadas en mindfulness, herramientas basadas en visualización, etcétera, ¿no? Pero esta integración, vuelvo y repito, desde los paquetes que tenemos acá, son sumamente importantes. Ya cuando pudimos empezar a retornar al lugar de trabajo, decidimos utilizar un entrenamiento psicoemocional de activación física. Y otra vez, usando este paquete de herramientas, no solamente trabajamos la parte psicológica, sino que entendemos que la parte física también necesitaba un poquito de atención y teníamos un paquete de ejercicios de bajo impacto, bajo plataformas que estaban libres en YouTube, por ejemplo, Body Project, que es una que me parece muy interesante, y teníamos en el espacio la consulta externa, pues obviamente el programa. De ahí tenemos un entrenamiento de autocuidado que todavía se mantiene, y este entrenamiento de autocuidado está escalonado, ¿no? Y tiene pequeños ejercicios que derivan del entrenamiento de DBT que se han integrado a estos procesos donde los jefes de áreas y las jefas de área muchas veces no tienen el tiempo o perciben que no tienen el tiempo para que salgan de sus puestos de trabajo y bueno, se hace de manera escalonada, son de 15 a 30 minutos y dividimos el espacio en varios grupos alrededor de 2-3 horas según el tamaño propiamente del área y eso permite que el hospital siga funcionando pero que la persona tenga un espacio para su autocuidado. Y ahí vemos, por ejemplo, uno de los certificados que se le entregan y aquí hay un bloque, un ejemplo, ¿no? Donde se hacen ejercicios de respiración coherente que están basados en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, tenemos cosas activas, relajación progresiva y así nos vamos involucrando. Y finalmente, el último programa que se está haciendo toda vez que el Hospital del Niño, Dr. José Renan Esquivel, en la ciudad de Panamá, está migrando a instalaciones nuevas. Dentro de 1 o 2 años tenemos un programa de integración laboral que está lleno de herramientas para el personal que vienen de DBT y vienen de muchas de las terapias contextuales que ustedes van a estar viendo. Tenemos loguitos, ¿no? Desde la parte un poco jugando en Panamá con la palabra pila, que se usa para batería también. Entonces tenemos una pila descargada y poder llevar a las personas a esa pila nuevamente cargada dentro del proceso. Bueno, hay un tema de autocuidado específicamente y gestión emocional. Ese tema número 4 está llenito, rellenito, completo de DBT. Y después tenemos una segunda parte de gestión emocional donde volvemos a rellenar casi por completo y aquí sí utilizamos algunas otras adicionales de ACT, por ejemplo, pero sí llenamos bastante y está rellenito de la parte de DBT. Finalmente, una reflexión que yo creo que es muy conocida para quienes están familiarizados con el programa de Marshall. Todos merecemos, todas merecemos vivir una vida que merezca ser vivida. Creo que una de las frases que más se utiliza hoy en día y nace precisamente los trabajos de pues, la maestra Marshall, quien lastimosamente entiendo ya está retirada, pero bueno, quienes pudieron disfrutar, yo no tuve esa oportunidad de entrenarse con ella, pues enhorabuena. De mi parte, pues esto es lo que quería presentarles, un pasaje desde la base hasta donde está ubicado hoy en día en el Hospital del Niño Dr. José Renan Esquivel, el proceso, utilizando estas herramientas como tal. Luego de las referencias holográficas va a quedar en pantalla por unos segundos antes de que deje de compartir la presentación para descarga, por si alguna persona tiene interés, con mucho gusto lo puede entonces descargar. Acá también están algunos datos, pero ya como fui presentado en algún momento, ¿no? Y bueno, dejo aquí el enlace de material para que lo tengan
y cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier detalle, cualquier necesidad que no haya sido resuelta. Recuerden cuando empezábamos buscando el norte que decía, si eso no lo logré resolver, pues tenemos unos minutos para poder hacerlo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Yasser, por tu ponencia. Para ti, esos aplausos del público, por favor. Tenemos más de 335 personas actualmente. Y también animo a la audiencia a que puedan plantear preguntas para ser respondidas. ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta. Dice, a ver si la leo bien. Dice, hola, ¿qué tal? Gracias por la información. En Colombia, en la práctica profesional, ¿cómo se evidencia, se gestiona y se aborda los casos con trastornos mentales como la esquizofrenia y psicopatologías complejas en las evaluaciones generales en el área ocupacional? ¿Y cómo se maneja en cargos sensibles como oficiales de cumplimiento y sus asistentes? No sé si ha quedado clara la pregunta, a mí no hay mucho. Tú, Yasser, más o menos sabes por dónde va. Sí, sí. Ah, genial. Yo creo que lo primero que hay que entender dentro de los entornos laborales es que la salud mental es un derecho y por ende las personas que tienen trastornos mentales del comportamiento tienen derecho a trabajar. Y el problema no es que tengan un trastorno per se, independientemente de que sea un trastorno de esquizofrenia o de trastorno de tipo psicótico o de trastornos del estado del ánimo como los trastornos bipolares, que son quizás de los que provocan mayor disfuncionalidad en el contexto para la persona. El gran reto es poder saber que esta persona está bien trabajada, ¿sí? En términos de tratamiento, que va a tener recaídas como la va a tener una persona que tiene diabetes, que va a tener recaídas como una persona que tiene problemas de la presión arterial, pero que si la persona que tiene presión arterial, problemas de presión arterial, que la persona que tiene problemas de diabetes está bien tratada, no debe tener mayor inconvenientes para poder manejarse dentro de su entorno. Por lo tanto, una de las cosas que se hace, obviamente, dentro del proceso de evaluación, si se logra detectar que la persona tiene algún diagnóstico propiamente formal, porque también muchas personas creo que se autodiagnostican o que tienen sobrediagnósticos. Por lo tanto, si la persona se detecta que tiene el diagnóstico, que el diagnóstico está validado, lo que tendremos que tener mayor precaución es que la persona cumpla con su tratamiento, que la persona esté si en el caso de los trastornos de esquizofrenia, trastornos de tipo psicótico, trastornos bipolar, de cualquiera de sus modalidades del bipolar, trastorno ciclotímico, cualquier trastorno que tenga una alta injerencia biológica, sabemos que necesita un tratamiento farmacológico, un tratamiento medicamentoso. Pero también los profesionales que les encanta la investigación de la psicología sabemos que el tratamiento medicamentoso, que el tratamiento farmacológico no es la respuesta, no es la solución para el proceso de la integración, de la reinserción y que vuelvan a trabajar de manera contextualizada, funcionalmente, sin que haya un tratamiento psicológico, conversacional. Entonces, en estas características, en estas situaciones, el mejor ejemplo es la propia Marcia cuando dice, yo tengo diagnóstico de patrón límite, en su momento TLP. Incluso hay personas que en algún momento nunca he validado esa información, pero hay personas que hablan de que incluso pudo haber sido un trastorno bipolar. Hayes abiertamente ha dicho, Stephen Hayes abiertamente ha dicho que ha sufrido trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada. Y estamos hablando de dos personas que han sido bueno, que son muy respetadas en el mundo y que nos han brindado modelos de terapia interesantes. Entonces, porque no quiero mover la pregunta hacia una situación más de dónde trabajar, porque ya eso sería algo vocacional, porque ya independientemente de si la persona tiene un diagnóstico de trastorno mental crónico o temporal, o si la persona tiene características o rasgos prominentes de algún tipo X o Y de personalidad, al final tenemos después que aterrizar cuáles son esas habilidades y competencias duras y blandas que posee para colocarlo en el lugar correcto. Yo creo que eso es muy importante. Y eso no aplica solo para las personas con estos criterios, sino para personas en general, para cualquier persona. No sé si he respondido correctamente la pregunta, pero esa es la experiencia acá. Acá no discriminamos
el ingreso de una persona porque tengo un diagnóstico de trastorno mental o del comportamiento. Incluso no se discrimina si es una persona que tiene, por ejemplo, problemas de consumo. Lo que se ofrecen son alternativas. Si la persona no cumple con esas alternativas, si la persona no cumple con sus funciones laborales, es como cualquier otra persona que no cumple con sus funciones laborales, se tiene que hacer, como dirían los abogados, el debido proceso. ¿Sí? Los profesionales de la abogacía dirían, hay que seguir el debido proceso. Y eso depende de cada país, de cada norma, de cada ley que tenga cada país y sobre todo de cada regulación que tiene cada institución pública o gubernamental o privada. Muchas gracias, Yasser. Otra pregunta dice, buenos días, para niños y niñas adolescentes con TDAH con mayor dificultad en la autorregulación, ¿sería conveniente un DBT o un ACT? Bueno, mira, voy a aprovechar para hacer como un paréntesis, ¿no? Yo tengo una lucha de lenguaje y de jugar con las palabras con el tema de TDAH. A propósito, hago el disclaimer de que aunque trabajo en un hospital de niñez, trabajo dentro del área de salud ocupacional y mis usuarios son mis compañeros y compañeras de trabajo. Sin embargo, voy a hacer este acercamiento desde lo que conozco al ser hijo de una psiquiatra o una psiquiatra infantil y también ser compañero de mis colegas de salud mental de aquí del hospital. Lo primero es, hay una traducción literal que está haciendo un sobrediagnóstico innecesario en la niñez y cuando vemos cómo se reformuló y a pesar de que tiene algunos detallitos ahí que pueden se pueden, digamos, se pueden contradecir por un lado, a mí me encanta que al final el nombre quedó, ¿no? El nombre quedó como trastorno de hiperactividad o por hiperactividad con déficit atencional o con predominancia o sin predominancia del déficit atencional. No existe el trastorno de déficit atencional. Entonces, es una extrapolación, lo repito, inadecuada que genera un sobrediagnóstico y pasaría como si utilizáramos psicosis como si fuera trastorno psicótico. Entonces, el déficit atencional vendría a ser un síntoma que hay que investigar, pero cuando venimos a la pregunta que me hicieron, nos movemos a la hiperactividad de nuevo. La hiperactividad es el punto más importante. Entonces, si utilizamos la base de la hiperactividad como el manejo del impulso, que en este caso el niño o la niña, obviamente no es que se quiere volver hiperactivo, sino que tiene la hiperactividad y por supuesto que cuando es bien diagnosticado necesita la medicación, pero sigue teniendo esa hiperactividad, entonces tendríamos que tener también en conciencia que el patrón límite de la personalidad, dentro de las cualidades que tiene, también es esa impulsividad. Solo que la impulsividad de la persona que tiene un patrón límite es en causa y empuje diferente. Pero en tratamiento pudiéramos entonces perfectamente encajarlo. Porque de alguna u otra forma el programa de DBT, posiblemente alguien va a hablar de eso, el programa de DBT no es igual y equivalente a un tratamiento de ACT, un tratamiento de TCC o CBT. No son iguales porque generalmente los tratamientos de ACT y los tratamientos de DBT, por ejemplo, TCC, típicamente, ojo, no estoy diciendo que no hay terapias grupales, que no se apliquen en la familia, pero típicamente fueron pensados uno a uno. O sea, un terapeuta con la persona y puede que haya un complemento con, por ejemplo, un médico o una médica psiquiatra que está generando la parte, en caso de los que necesitan medicación. Pero en el caso de DBT, el programa trabaja como equipo, naturalmente. O sea, naturalmente es un equipo. Por eso no quiero que lo enfoquen en términos de la atención individual o grupal, sino en el enfoque de cómo se atiende. En DBT se atiende en forma grupal, o sea, tiene que haber un equipo donde hay un médico psiquiatra o una médica psiquiatra, donde hay un psicólogo, un psicoterapeuta mínimamente, donde puede haber un segundo psicólogo, psicoterapeuta, o incluso donde puede haber trabajo social o enfermería dentro de ese grupo, porque es un paquete que trabaja con el individuo, con la familia, con el contexto, que tiene el coaching telefónico, que tiene una disposición del terapeuta principal, donde hay reuniones de equipo entre esos terapeutas para trabajar el caso. O sea, se mueve muy diferente, entonces no son comparables en términos cualitativos, pero que si son eficientes las dos, sí, yo diría la que funcione mejor de acuerdo al tipo de características que tenga el individuo, porque ACT ha demostrado una particularidad. ACT ha permitido no solamente es que el core es flexibilidad psicológica en el Exaflex, sino que ACT ha permitido que uno pueda de alguna manera muy interesante generar acciones donde, como en palabras o interpretación mía, mejor dicho, me da miedo cuando me acuerdo de mi mamá con los temas forenses, me dijo, la interpretación que yo hice de lo que dijo Stephen Hay en algún momento era, si tú logras crear algo
en este modelo que no está propiamente determinado por el modelo, entonces le das seguimiento y ese seguimiento denota una mejoría, pues está bien, síguelo haciendo. Porque tienes el núcleo del Exaflex ahí, tienes la flexibilidad psicológica como el core que te va moviendo. DBT no. Marcia es cuadriculada en su formación en términos del uso de la herramienta, porque no estamos hablando de cualquier tipo de trastorno, no fue pensado para una población generalizada, pero es que fue tan bueno que el entrenamiento de habilidades y el protocolo de acción suicida se puede integrar perfectamente en modelos de tercera generación y eso hace que uno pueda sentir equivocadamente que está haciendo DBT. Ojo, porque DBT es otra cosa. El programa de DBT, la intervención propiamente, se mueve en otro lugar. Esto debe ser una decisión, yo creo, de la persona a dónde quiere mover a su hijo o su hija, pero ambos modelos son, desde el punto de vista de la ciencia, válidos para el manejo de una situación como la que en este caso preguntaron. Pero sí quería hacer ese pequeño elemento de, y ojo, que en la CIE-10, para aquellos que todavía usan la CIE-10, ni siquiera se llama trastornos de hiperactividad, se llama trastornos hipercinéticos, ¿no? O sea, que la palabra ni siquiera aparecía en ese momento. Un poquito de historia porque viene el tema del uso del lenguaje del inglés, muy cercano a al manual diagnóstico del DCM. Entonces todo esto hace que tengamos este movimiento. Espero haber respondido la pregunta a propósito. Sí, creo que sí, perfectamente y muy amplia. Otra cuestión que hace Tel Maldonado dice, ¿cómo manejan la resistencia de los profesionales para poder aplicar todos estos programas? Afortunadamente, el Hospital del Niño Dr. José Rená Esquivel es un hospital docente, es un hospital de formación. Aquí se forman los pediatras de la República de Panamá. Entonces, como un hospital docente, todo lo que tenga que ver con docencia es bienvenido. Todo lo que tenga que ver con investigación es bienvenido. Y todo lo que tenga que ver con programas para el autocuidado que esté basado en evidencia es bienvenido. Así, no puedo decir que ha sido difícil, uno, aplicar y dos, la recepción, porque las personas están aquí habituadas a que todo el mundo está siempre en capacitación continua, desde la parte médica hasta el aseador, porque como es un hospital además especializado de tercer, cuarto nivel, significa que hasta el aseador tiene que ser especializado. El aseador de aquí no es el mismo aseador que de otro lugar. Además, el manejo que tiene que tener en el pasillo incluso, que es una de las grandes luchas que tenemos, ¿no? Porque la gente se va habituando a su espacio de trabajo y lo que empiezan a tener son comportamientos comunes que se dan en los entornos laborales. Nos habituamos, ya tenemos confianza, empezamos a subir la voz, empezamos a hablar de manera más natural y se nos olvida que tenemos a niños y niñas enfermas que están pasándola mal, a su familia, porque además de eso nosotros tenemos un doble reto, ¿no? Como hospital de niñez y adolescencia, hasta los 14 con 11 meses que atendemos aquí, tenemos obligación un segundo cliente, que es la familia y el cuidador de esa criatura que viene al hospital. O sea que en realidad los que nos generan los retos aquí son las personas que están caminando, subiendo, bajando escaleras y moviéndose a buscar, no sé, la documentación. Y eso nos genera un estrés adicional. Porque ya no es solamente tener al niño y a la niña aquí, sino es tener a todo el paquete, que incluye no solamente mamá, papá, abuela, tío, sino también al primo, a la prima, al amigo del amigo, porque todo el mundo quiere que el niño de la casa o esa criatura que tanto ama, pues esté bien, ¿no? Por lo tanto, miren, desde el punto de vista de lo que yo puedo explicar acá, no hay una negatividad en la recepción de todo lo que tenga que ver con psicología. Incluso se tuvo la necesidad de dejar un espacio de clínica y se ha mantenido la clínica al empleado. Bueno, un nombre un poquito viejo y en desuso eso de empleado, pero bueno, así se llama, clínica del empleado, y dentro de la clínica las personas que trabajan tienen un espacio propiamente terapéutico, de acompañamiento, porque están los programas preventivos en efecto y están todo esto que pudimos conversar hoy, pero ¿y qué pasa cuando la persona de verdad necesita un espacio individualizado, un espacio personal y que también entendemos que las situaciones personales no se separan de las situaciones laborales tan fácilmente? Y las cargamos todo el tiempo. Entonces,
ojalá uno pudiera separarlo como se cambia de ropa, ¿no? Y me pongo la ropa del trabajo y me pongo el cerebro del trabajo y se quedó todo lo demás afuera, ¿no? Entonces el trabajo de regulación emocional es ultramente necesario. Con el tiempo también hemos podido hacer ejercicios muy sencillos que le han dado a las personas más escépticas, incrédulas, pero cosas muy sencillas, ¿eh? Alguna herramienta donde digan, bueno, sí, en verdad, esto como que funciona. Y le pedimos siempre que nos den la oportunidad. Y me acuerdo que una de las que empezamos fue con respiración coherente, sacando a las personas 5 minutos a respirar. Pero le dábamos un termómetro, una hojita con un dibujado con un termómetro del estrés. Un estrés antes, un estrés después, con un termómetro del 0 al 10, así, muy sencillo. Y le decíamos, bueno, pongan cómo se sienten ahorita. Bueno, vamos a respirar. 2 minutos de respiración. Ahora, pongan cómo se sienten ahora. Bueno, la matemática no iba a fallar en contra de lo que ya está sumamente sustentado. El 90-95% de la gente que llegaba con estrés muy alto bajaba 5 6 puntos, 10 9 bajaban a 2. También lo que decía la estadística reflejaba un poco lo que dicen los estudios, ¿no? Y posiblemente tiene una razón de ser muy cualitativa, pero no le vamos a preguntar. La persona que tenía cero estrés percibido, por supuesto, recuerda que esto es percepción, o un puntito del 0 al 10 de estrés, a veces subía. Y yo decía, sí, puede ser que le molestó que lo sacamos del puesto de trabajo y está tranquilo, ¿no? Entonces, claro, si lo estoy sacando del puesto y está tranquilo, se molesta. Entonces, el estresor soy yo, el estresor es mi programa, porque esa persona sí estaba tranquila. Entonces, eso también era muy gracioso porque veíamos algunas excepciones a la regla, pero tenían que ver con niveles muy bajos percibidos de estrés. Toda la gente que tuvo niveles de percepción del estrés de 9 10 lo veo a 5 4, ¿eh? 2 minutos nada más. Y después toca negociar con los jefes, porque los jefes no entienden el negocio. El negocio de nosotros no es tan fácil entenderlo. Entonces una jefa dijo, pero bueno, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Que yo veo que la gente no cambia. Yo le digo, no, es que la gente no va a cambiar y además los trabajos no van a cambiar y los protocolos no los hemos tocado. Pero aquí están los resultados de la gente que entró y demuestra que sí les ayuda a venir aquí 2 minutos a respirar. Entonces no es que vamos a cambiar la situación en el entorno, sino que estamos sacando a la persona que no tiene tiempo, esa es una palabra muy común en los hospitales, no tengo tiempo, que no tiene tiempo, lo estamos sacando a que respiren 2 minutos y 5 minutos en total. Y 7 si le agregan caminar del puesto donde estamos nosotros, porque nosotros vamos al sitio y también los llevamos acá al programa. Donde sea, hacemos el trabajo. Porque la persona tiene que entender que puede aplicar eso en el entorno laboral, que no tiene que estar en el lugar perfecto con aromatizantes, con velas, ojalá tuviéramos esos lugares, pero no es cierto. Y además, no te van a dar tiempo para irte a un lugar así. Entonces, habitualmente tienes que aprender a regularte ahí, en la sala que estés trabajando, en el área que te toca trabajar. Y por eso nos metemos a los lugares de ellos. Y le decimos, bueno, ¿dónde está tu espacio de reposo? Porque todos tienen algún lugar de espacio de reposo. Improvisado, pero lo tienen. Bueno, vamos para allá. Y aquí lo vas a hacer. Porque ese es su entorno. Entonces, esa integración, ese movimiento, hace que poco a poco rompamos un poco las barreras, que bueno, ya digo, no son tantas, pero sí, siempre hay escépticos, pero siempre le damos alguna herramienta, porque no vamos y hacemos algo sin que haya una documentación. Mínima tiene que haber. Aplicamos el CQTE, aplicamos un MBI, aplicamos un termómetro estrés sencillo como el que les acabo de decir. No tiene que ser tan formal, ¿no? O sea, al final puede ser una cosa creativa que le puedas dar ese seguimiento, como le interpreto ya Hayes, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Muchas gracias, Yasser, por tu ponencia. Ya ha llegado el tiempo del que tenemos disponible porque ahora tenemos que ser puntuales para la siguiente. Para ti, estos aplausos de este público fantástico, que creo que les ha encantado por todas las reacciones que hemos tenido. No sé si quieres decir algo en nombre de la UIP, en tu nombre propio, para despedirte de todos los que nos han escuchado. Bueno, yo nada más, de parte de la Universidad Interamericana de Panamá y de parte del Hospital del Niño Dr. José Renan Esquivel y de mi pequeño país, simplemente me mantengo en la misma línea que hemos tenido estos últimos días, ¿no? El amor es la respuesta, vamos por la paz, unámonos, somos una sola gran familia y por supuesto todos los que son colegas, sigamos en este trabajo tan loable, pero que necesita mucho más y que nos falta todavía mucho más, pero que vamos en camino a lograr eso. Enhorabuena por la invitación a IRG y por supuesto a todos los que sigan y los que han venido antes de mí.
Sí, excelente panelista. Muchas gracias. Excelentes panelistas, tú también, por supuesto. Y vamos a tener 2 pequeños minutos para descansar, para ir a tomar agua. Y tendremos a continuación a Diego Francisco Castañeda, que hablará sobre psicoterapia basada en la evidencia. Hasta ahora. Ha sido muy enriquecedora, muchas cosas nuevas, la cultura, la comida, los horarios, las estaciones. Ha sido una realidad totalmente diferente y muy enriquecedora. Mucho crecimiento personal y profesional. El instituto tenía un convenio con mi universidad y estando en la universidad tuve la oportunidad de hacer varios diplomados, varios webinars y entonces me vinculé directamente por ahí. Son geniales venir en clase en vivo porque tienes la oportunidad de compartir, de enriquecer mucho a nivel cultural, desde otras perspectivas, desde el ejercicio profesional. Te ayuda mucho al crecimiento, a analizar cómo han abordado casos, a ver otra visión desde la carrera también. Eso me parece muy importante, porque lo ayuda a uno a formarse mucho. Sí, a todos mis colegas de Colombia, que hay que tener la oportunidad, hay que tener la mente abierta para no estar siempre en la zona de confort, sino atreverse a explorar y a crecer cada día un poco más. En el Instituto Raymond Gaja, creemos en el potencial ilimitado de cada estudiante. Nuestro enfoque educativo se centra en inspirar y potenciar el crecimiento, tanto personal como profesional, en nuestras 4 cátedras. En la Cátedra de Psicología Clínica y de la Salud ofrecemos a los estudiantes una formación integral en la evaluación, diagnóstico e intervención en trastornos de salud mental. Esta formación se enfoca en la aplicación de metodologías dinámicas y actualizadas para garantizar una preparación sólida y relevante en la psicología clínica y de la salud, contribuyendo así al bienestar y la salud mental de la sociedad. Empleamos nuestro método de aprendizaje en el pensamiento TBL, Thinking Based Learning. Es una metodología activa de enseñanza que permite a los alumnos desarrollar tareas complejas de pensamiento, como la toma de decisiones y resolución de problemas, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio de la psicoterapia. En el IRG, te invitamos a descubrir tu verdadero potencial y a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. ¿Quieres ser un agente de cambio en la vida de las personas? Inscríbete y fórmate con nosotros. Ya aquí de vuelta otra vez para seguir con estas quintas jornadas y la clínica. Y ya creo que tenemos por acá a Diego Francisco Castañeda. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días Muy para buenos todos. Bueno, días. desde Colombia, buenos días, creo que España, Un buenas tardes. placer. ¿Estás en Bogotá? ¿Dónde estás? Sí, estoy ubicado en Bogotá. Bueno, pues un placer tener a ti, también en nombre de la Cooperativa de Colombia. Te voy a presentar Diego Francisco Castañeda Cordero. Él es psicólogo, magíster en psicología clínica, especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales. Su enfoque se centra en la intervención basada en la evidencia. Ha sido docente, investigador en evaluación clínica y participa en el proyecto Autopsia Psicosocial de ASCOFAPSI. Y va a hablarnos sobre psicoterapia basada en la evidencia. Cuando quieras, tienes a tu disposición estas 368 personas que están ahora mismo en vivo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, digamos que iniciaría con un agradecimiento por la invitación por parte del Instituto Raymond Gaja y me parece buenísimo de repente poder estar aquí acompañando y participando en estos espacios, pensaría yo, de diálogo y de reflexión que nos permiten construir desde la psicología, sobre todo pues con nuestra comunidad hispanohablante, ¿no? Que sea un espacio para debatir ideas y para intercambiar conocimientos desde nuestros diferentes contextos. Para el día de hoy, venía yo pensando en cuanto a la presentación que iba a hacer de terapias basadas en la evidencia y la propuesta que, pues, desde que se me hizo la invitación a este escenario, la propuesta que yo quería traer era centrada en
de pronto digamos que el punto crítico en que nosotros nos podemos encontrar a día de hoy en cuanto a la información y en cuanto a lo que son, dijéramos que pues las terapias y nuestro quehacer como psicólogos. Para este día he traído una agenda básicamente de 3 puntos. El primero es el que me gustaría hablar de la volatilidad de la información con la cual nos encontramos, digamos que en la actualidad. Posteriormente me gustaría hablar de cómo evaluar, digamos que la información que nosotros dijéramos consumimos, cómo evaluar esa veracidad. Y un tercer punto que también me gustaría reflexionar es entre esta conciliación de lo que puede ser lo humano y lo científico. Sobre todo por el hablar de las terapias basadas en la evidencia. Iniciaría con el primer punto, hablando de por qué la volatilidad de la información y por qué de repente dijéramos que usar esta palabra de lo volátil. Y yo lo pensaría desde lo cambiante, desde cómo digamos que en la actualidad nosotros podemos ver desde las diferentes redes sociales y desde los diferentes, digamos que, información que podemos consumir, cómo la información va cambiando rápidamente. Nosotros nos encontramos que a través de, qué sé yo, páginas como Instagram o Facebook, todos los días hay información que se vuelve viral, hay información de la cual todo el mundo va a comenzar a hablar, inclusive de personas que, no sé, los llamados influencers, que pueden decir cosas y esas cosas, ¿cuál es la evidencia que terminan, dijéramos, que teniendo? ¿Sí? Esto a nosotros nos deja en un punto de vista crítico porque tal vez inclusive nosotros como psicólogos también nos hemos visto permeados por este tipo de situaciones en las cuales vemos un contenido en particular y hasta qué punto nos cuestionamos si este contenido que estamos viendo viene siendo confiable. Y peor aún, tal vez en algunos casos, hasta qué punto eso que nosotros estamos viendo en diferentes espacios, pues igual lo hacemos como parte de nuestros servicios que estamos prestando a nivel de psicología. Hay una frase que suele decirse que es algo como una mentira repetida muchas veces termina convirtiéndose en una verdad. Nosotros tal vez como psicólogos, las personas que son psicólogos, sabemos que esto tiene algo de cierto, ¿no? Si nosotros de repente digamos que repetimos algo una y otra vez, puede que lo asumamos como cierto pese a que no lo sea, ¿sí? Pensemos qué pasa con la información que redunda en las redes que las demás personas tienden, dijéramos que a escuchar, ¿sí? Yo creo que vamos a ver, yo soy de Colombia, sé que pues hay diferentes personas de diferentes países, pero seguramente en nuestros contextos ya nos hemos encontrado con estas personas que dicen cosas desde la psicología, claramente, y pues que claramente no tienen ningún sustento. Y no solo en plataformas como pueden ser, dijéramos que Instagram y estos medios, sino en inclusive otro tipo de plataformas o en programas del día a día, que comparten información que termina siendo poco verídica. Ya yo he observado algunas noticias que en ciertos países de Oriente como que se ha venido reglamentando mucho toda esta temática, ¿no? De las personas que hablan de salud, pues con qué base lo están diciendo y cómo dijéramos que están llevando esa información pues a las personas, digamos que en general. Esto claramente rayas tal vez con estas posturas de la libertad de expresión, de lo que una persona puede decir o no puede decir, pero este primer punto yo lo considero sobre todo en la reflexión de eso que nosotros de repente estamos consumiendo y pues que estamos, dijéramos que observando. Creo que leí un comentario rápidamente que decía, si estoy compartiendo, no estoy compartiendo. El espacio que estaba pensando pues no creé diapositivas, sino que simplemente quería hacer como el diálogo. Entonces, no sé si está muy bien así, sigue así sin problema. Dale, listo. Entonces continúo, ¿sí? Esta primera parte como reflexiva en cuanto a la información que nosotros digamos que estamos Perdona, evaluando, Diego, ¿no? disculpa intervenir. Dime. Sí, que no estoy compartiendo pantalla. No sé si... No, que no va a utilizar PowerPoint, no hay problema. Vale, perfecto. Digo porque está aquí en el comentario. Vale, genial, gracias. Dale, no te preocupes, sí, yo creo que también alcancé a leer el comentario. Entonces, como iba diciendo,
Yo siento que, sobre todo, si nosotros lo pensamos en nuestros contextos, en cada uno de nuestros países, pues siempre nos vamos a topar con este tipo de situaciones, ¿no? De información que las personas comentan, que las personas, digamos, que afirman y demás. Y tal vez mucha de esta información viene de nuestras propias prácticas culturales y de la emocionalidad que se puede ver en cada uno de los contextos. Nosotros, a través de una determinada práctica cultural, qué sé yo, de crianza, podemos establecer ciertos puntos que son verdad y que las personas van a tender, digamos que, a replicarlo. Y no por eso quiere decir que sea cierto. Tal vez alguno de los temas que me parece que causó bastante interés posterior a la pandemia fue todo el tema de las vacunas, que no voy a entrar en una controversia, digamos que de esta temática, pero fue muy curioso cómo salieron muchas noticias alrededor propiamente del uso de las vacunas y de cómo éstas influían otra serie de cosas que no necesariamente era la vacuna en sí. Y fue una información que se propagó tal vez como la pandemia, ¿no? Como que todo el mundo comenzó a hablar de esto y de los peligros que podían representar las vacunas. Vamos a ver, el punto es cómo inclusive esa información que no necesariamente es verídica, pues de una u otra forma todas las personas la toman y como digo, la toman como una verdad, como algo cierto. Y mi invitación aquí y reflexión que yo hago esto es, pues, cómo esto de una u otra forma dijéramos que afecta la práctica psicológica, específicamente la práctica clínica. Porque en diferentes contextos nosotros podemos observar que ese tipo de comportamientos se van replicando y de repente en los servicios clínicos que uno observa en ocasiones, pues como que tienden a ver este tipo de ejercicios. No nos cuestionamos el porqué del ejercicio, sino que solo queremos hacer el ejercicio en sí. Inclusive los ejercicios que pueden venir de nuestros propios, digamos que intereses o desde nuestros propios enfoques epistemológicos. Yo me he encontrado en contextos en donde estudiantes me preguntan como por una metáfora específica y entonces yo digo, ¿por qué la metáfora específica? O sea, ¿cuál es el punto de decir una metáfora concreta? Como que se pierde la funcionalidad de la metáfora. Y entonces tengo yo que hacer, dijéramos, una explicación en cuanto a pues la metáfora simplemente termina siendo un medio que me lleva a un fin. La metáfora no es el importante. Lo importante termina siendo yo hacia dónde quiero, dijéramos, que llevar a la persona y qué es lo que la persona, pues, debería, digamos, que derivar propiamente de esa metáfora. Esto me lleva al segundo punto y es, pues, las terapias basadas en la evidencia. ¿Qué es una terapia basada en la evidencia? ¿Cuál podría ser una definición de ello? Una terapia basada en la evidencia es una intervención psicológica cuyos procedimientos, objetivos y mecanismos de cambio están sustentados en la investigación empírica sistemática, evaluada críticamente y replicada, y que se integra con el juicio clínico y las características del paciente. Esa definición me pareció considerablemente interesante, porque hay varias cosas que yo señalaría de este punto, entre ellas los procedimientos. Es importante que nosotros clarifiquemos propiamente esto. ¿Cuál es el procedimiento que yo desarrollo en mi actuar clínico? ¿Cuál es, tal vez dijéramos que ese paso a paso, llamando siempre la flexibilidad psicológica, pero que yo comienzo, dijéramos, que a observar en cada uno de los procesos? ¿Qué es lo que yo hago primero? ¿Qué es lo que yo hago después? ¿Cómo estoy evaluando y cómo a partir de una evaluación rica y juiciosa puedo, dijéramos, que proponer una serie de acciones para intervenir lo que yo he considerado como problemático? Además de esto, ¿cuáles son los objetivos que yo de una u otra forma me estoy planteando a la hora tanto de dar un servicio clínico como de una investigación? ¿Sí? ¿Hacia dónde me quiero orientar con? Vuelvo al ejemplo de la metáfora. El objetivo de la metáfora no es replicar una metáfora, aunque suene bien. El objetivo de la metáfora es el impacto que yo quiero generar, en este caso en los usuarios, ¿sí? Y tal vez yo puedo llegar a ese impacto no solo a través de una metáfora preestablecida, sino hasta una construcción que yo haga de la propia historia del individuo, que me sirva a mí para ejemplificar cómo una determinada situación puede estar afectando algo que pues sucede en el día a día de los pacientes. La lo sustentado empíricamente y sistemáticamente, ¿a qué nos invita? Pues eso que nosotros creemos, eso que nosotros observamos que funciona, ¿es replicable? Sería siempre la pregunta que hacemos, ¿sí? Yo recuerdo que en algún momento yo daba un ejemplo y es como cuando pues uno hace, no sé, una sopa y queda maravillosa,
La pregunta es, ¿usted puede volver a hacer exactamente ese mismo plato o no lo puede hacer? Porque si lo hizo y su primer intento le quedó maravilloso, pero el segundo intento no queda igual, pues tal vez hubo algo de fortuna, lo cual no está mal. Pero cuando trabajamos con personas es algo que uno se tiene que se tiene que cuestionar, porque cuando uno hace un plato de comida, pues es un plato de comida, pero cuando yo intervengo en una persona, pues estoy interviniendo en una vida. Y eso implica que el accionar que yo tenga debería ser respaldado por algo que de una mediana garantía. Si bien es cierto que nosotros no vamos a garantizar resultados, pues sí que es cierto que deberíamos ejercer las acciones necesarias para que por lo menos el resultado no sea un mayor daño para la persona con la cual estamos trabajando. Y esto implica, como digo, replicar eso que nosotros estamos, dijéramos que encontrando, eso que nosotros estamos observando, eso en lo que nosotros vamos, digamos que trabajando. Tal vez uno se podría preguntar cómo evaluar la veracidad de la información que nosotros estamos buscando. Mi primera recomendación sería, pues, acudamos a las bases de datos más famosas, qué sé yo, Scopus y entre otras. Tal vez eso es un primer inicio que nos permite a nosotros encontrar información que sea información válida, que sea información que sea replicado, que sea información que tiene respaldo, no porque sea una verdad absoluta. Sí que es cierto que pues a lo largo de la historia pues hay muchas cosas que se debaten, se contravierten y salen nuevos conocimientos, perfecto, pero no podemos ignorar el conocimiento que ya hay de base. Y pues, qué mejor práctica que utilizar ese conocimiento para que pues buena parte de nuestras acciones estén de una u otra forma no solo respaldadas en mi ejecución, sino pues en los conocimientos que yo puedo ir recolectando. Importante, pues siempre que nosotros pensemos en una técnica de intervención basada en la evidencia, pues la pregunta sería, ¿cuál es el sustento empírico que tenemos nosotros de dicha terapia? Y qué tan actualizado también es ese conocimiento, como ve diciendo, el mundo es cambiante, no todo es estático y de repente las cosas que vamos encontrando, pues a veces pues van evolucionando, ¿sí? Tal vez en la actualidad nosotros ya hablamos casi que de las terapias de cuarta generación, ¿sí? Y es totalmente válido, ¿sí? Pero de repente tal vez la tarea y la invitación es esa, comencemos a buscar información que sea actualizada. Hace poco buscaba yo artículos de terapia de aceptación y compromiso, por decir alguna. Aproximadamente del 2025, en una base de datos yo vi que hubo cerca de 400 publicaciones. No sé de qué temas específicos de terapia de aceptación y compromiso, podrán ser diferentes campos, empleada en diferentes procesos, qué sé yo, pero eso ya digamos que nos deja pues muy buen margen para tener información actualizada. 400, tal vez de esos 400 que nos sirvan 50, 30 artículos, es bastante información que nosotros podemos considerar. Y así con los diferentes procesos o con las diferentes terapias que nosotros vamos encontrando. Importante también que tener en cuenta, bueno, primero el respaldo empírico, segundo, resultados replicables. Eso que nosotros vamos encontrando, qué tanto se ha replicado y sobre todo cómo se logra generalizar a diferentes muestras. Yo creo que algo que yo he visto tal vez en los últimos años, no sé, tal vez 10 o 15 años, es como esto que se ha venido trabajando entre mucho de lo que se encuentra en Latinoamérica y cómo se lleva, digamos que a la comunidad pues, europea, en este caso España, ¿sí? Porque compartimos, dijéramos que, pues el lenguaje. Y es muy interesante porque finalmente pues son servicios que fortalecen como tal las hipótesis que nosotros vamos planteando, porque es algo que podemos testear no solo en una comunidad y cultura, sino en una que pues si bien es cierto que comparte algunas similitudes, pues también encontramos grandes diferencias. En ese sentido, el encontrar, dijéramos que procesos que se han replicado en diferentes muestras con diferentes características, pues fortalece propiamente pues esas herramientas que nosotros vamos tomando. Tal vez terapia, aceptación y compromiso, por decirlo nuevamente, pues es algo que, no sé, yo lo he escuchado acá en Colombia, decimos algo, es como el acetaminofén de las terapias, ¿no? Porque sirve mucho, porque sirve para muchos procesos y a veces como que eso los lleva a un punto desconfiable, lo cual es válido, pero de repente es un servicio que termina siendo, dijéramos que, o que termina teniendo tan buen impacto que la pregunta es por qué no usarlo, si finalmente nos acerca realmente al bienestar de la persona, desde
pues información que se ha replicado y que cada vez tiene muchísimo más sustento. La evaluación sistemática de los resultados. ¿Qué implica esto? Pues que eso que nosotros vamos encontrando, inclusive desde el rol ya sea como psicólogos o como investigadores, cómo replicamos y reevaluamos eso que vamos encontrando. Y si el caso mío es que yo sea terapeuta y de repente solo trabajo con mis pacientes y demás, pues inclusive cómo yo hago, dijéramos que un seguimiento sistemático de los resultados que voy observando. ¿Qué tanto seguimiento voy haciendo a las mejorías que yo observe en mi paciente? Que no solo debería limitarlo a su reporte verbal, es decir, no solo debería ser suficiente que el paciente me diga me siento bien, sino como digamos que yo voy replicando a través de otras estrategias, ¿sí? De otros instrumentos que sean confiables y nuevamente testeados en, dijéramos que diferentes poblaciones. Esto nos invita a que la evaluación siempre sea multifuente, que tengamos diferentes estrategias y que de una u otra forma no limitemos nuestro servicio a una idea preconcebida que nosotros tengamos de un algo. Existe el sesgo de confirmación, es algo que nosotros como psicólogos y como investigadores debemos contemplar, de no caer en, pues, encontrar y pues tratar de ver todo, dijéramos que en nuestro acomodo, ¿sí? Como dice este dicho, ¿no? Cuando uno tiene un martillo a todo le ve cara de clavo. ¿Cuál es el punto de esto? Ojo, que no, nosotros no caigamos en esa trampa y que en la medida en la que nosotros de repente vamos conociendo en la información que pues hoy en día cada vez es muchísimo más fácil de encontrar, de una u otra forma, pues hagamos un contraste, que leamos las críticas inclusive de lo que a nosotros nos gusta, porque en ocasiones como que nos encerramos en una burbuja de nuestro propio conocimiento. Y entonces si a mí me gustan mucho las terapias contextuales, pues como que no leo las críticas que le hacen a las terapias, pero son válidas. Tal vez las críticas es el siguiente paso para generar muchísimo más conocimiento y para generar perspectivas diferentes. La práctica basada en la evidencia no es una receta cerrada. Yo siento que es una forma responsable de tomar decisiones clínicas en contextos que a veces pues presentan incertidumbres, ¿sí? Porque va a haber muchas ocasiones en las que nosotros inclusive como terapeutas sintamos que hay un reto frente a nosotros, ¿sí? Y que no necesariamente siempre vamos a tener claro cuál es nuestra forma de actuar. Lo que nos permite clarificar esa forma de actuar pues propiamente es el sustento que vamos teniendo de fondo. En la medida en la que yo más conozco, y tal vez no solo de psicología, sino inclusive de otras áreas de conocimiento, pues capaz que mi ejercicio cada vez es más profesional y mucho más centrado en la persona que pues finalmente a mi modo de ver ese es el objetivo. Esto me lleva al tercer punto que es lo científico y lo humano, ¿sí? Porque, no sé, yo diría que hay que clarificar que hay grandes diferencias entre lo que es el rigor científico y lo que es la rigidez científica. Que nuestro ejercicio sea riguroso no significa que sea rígido o inflexible, todo lo contrario, ¿sí? Significa que tal vez en el desarrollo de los procesos que nosotros llevamos a cabo, pues hay un norte, ¿no? Hay un objetivo, hay un algo hacia lo que nosotros nos queremos dirigir. A lo largo de la historia, tal vez de la psicología, distintas corrientes han sido criticadas por priorizar el rigor científico, porque básicamente, no sé, se hace, digamos que la crítica de que se deja de lado la dimensión humana por brindar muchísima más atención a lo que podría ser la, la, la dimensión científica en este caso, se deja de lado lo humano por, digamos que, lo científico. Y yo diría, vamos a ver, la crítica no es completamente infundada, ¿sí? Hay una parte de esto que termina siendo, dijéramos que válida, y que termina siendo cierta en cierta medida, ¿sí? Pero yo siento que los procesos que hoy en día se proponen específicamente desde esta línea de las terapias basadas en la evidencia, llámese terapia de aceptación y compromiso, llámese mindfulness, llámese el DBT, que también se ha hablado en estos espacios bastante, llámese FAP, entre otras terapias, no solo incorporan, dijéramos que una explicación científica, sino que se centran en la experiencia del paciente. Y por eso es que
hay una invitación en la que cada vez nuestros ejercicios sean más experienciales, que nosotros podamos sentarnos como humanos frente a otro humano y sentir su experiencia, validar su experiencia. Dijéramos que un poquito más allá, inclusive de lo meramente dijéramos que científico, y sentarnos en la persona, en cómo la persona está viviendo algo, en cómo la persona está sintiendo algo. Es la invitación que buena parte de estos nuevos, dijéramos que propuestas psicológicas nos hacen, claro, sin dejar de lado lo científico, sin dejar de lado una base de análisis, ¿sí? Porque eso que la persona a nosotros nos comenta como, qué sé yo, una situación a la que teme, una situación que duele, una situación que le preocupa, pues tal vez nosotros la podamos conceptualizar desde su historia de aprendizaje, desde las reglas preestablecidas, desde cómo se ha venido, dijéramos que marcando una serie de elementos y demás. Es el análisis que nosotros hacemos fuera de consulta, pero en la consulta nosotros deberíamos tener en cuenta más ese rol humano en cuanto a la interacción que yo voy teniendo con la persona, en cómo dijéramos que puedo comprender eso que está sintiendo en su contexto y validarlo y reconocer los esfuerzos que está haciendo al venir, dijéramos que a un proceso psicológico, al intentar abrirse con una persona que no necesariamente conoce, pero que cree que le puede, dijéramos, que ayudar, ¿sí? A mi modo de ver, el centrarnos, dijéramos que en nuestro paciente desde este punto de vista ideográfico, de una u otra forma, es parte de la invitación que hacen los nuevos procesos terapéuticos, ¿sí? No he visto esto como un protocolo que se sigue paso a paso y una receta, sino he visto esto como, pues, una serie de componentes en los que yo puedo trabajar de acuerdo a las necesidades que voy, digamos que, observando en la persona. Y esto nos lleva a que, pues, hay respaldo científico, claro que hay respaldo científico, pero también hay una postura humana cercana con el paciente, que intenta escuchar al paciente, que intenta evaluar la experiencia del paciente y que con esa base es con la que yo intento trabajar. Y esto me lleva nuevamente a lo que decía de la metáfora. No importa la metáfora, lo que importa es el paciente, porque inclusive he visto yo que existen libros de metáforas. Vamos a ver, si usted es un terapeuta novato que está empezando mucho de esto, está bien, úselo. Seguramente le va a servir, pero considere que usted también puede construir sus propias reflexiones, que usted también puede tomar parte de la historia de lo que usted ya ha escuchado, de lo que usted ha sentido en sesión y llevarlo propiamente a la experiencia del paciente, en donde haya una experiencia conjunta. Estas terapias no nos obligan a tener, dijéramos, que una perfección científica, todo lo contrario. Inclusive nos invitan a observarnos a nosotros, desde lo que sería PAP, observar las conductas clínicamente relevantes del paciente y observar mis conductas, cómo estoy yo también escapando a un contenido que yo considere que de una u otra forma se dificulta, se contraría con mis creencias, con mis aprendizajes, inclusive con mis propias vivencias, que es algo que muchas veces he podido observar en los estudiantes que hacen práctica clínica. Yo diría que las intervenciones deberían, dijéramos que cada vez acercarse a lo humano, pero también a lo funcional. Y lo funcional inclusive desde el sentido filosófico de la palabra, ¿para qué sirven nuestras intervenciones? De repente desde el enfoque conductual nosotros nos acercamos mucho a ese funcionalismo, el impacto que eso tiene en los contextos, el para qué de un algo, ¿sí? Lo funcional no se sostiene solo con las buenas intenciones. Y esto lo digo con mucho respeto. Lo funcional de repente se sostiene con la evidencia, con los que nosotros encontramos, porque sí, a veces, pues de repente, vuelvo y digo, somos humanos y nuestra intencionalidad va más en, no sé, en ser alguien de una u otra forma incondicional para un paciente. Tal vez también eso es algo que nosotros debamos criticar, ¿sí? Porque la incondicionalidad debería estar también mediada con la funcionalidad. ¿Hasta qué punto yo necesito que mi paciente pues viva sus propios procesos, ¿sí? Viva y asuma, dijéramos, que ciertas situaciones que sean difíciles. La terapia de una u otra forma no solo debería ser un acompañamiento dijéramos que personal, sino funcional. La terapia tiene que tener un objetivo y debería llevar, dijéramos que a un punto a las personas que están acudiendo a nuestros servicios, porque a fin de cuentas para eso vienen. Claro, para sentir el apoyo, para sentir la compañía de una persona, indudablemente, pero también para llegar a un punto. Y la pregunta es, ¿cuál es ese punto? ¿No?
mm, iría cerrando con algo que es como, ojo, el problema nunca ha sido, dijéramos, que la ciencia, sino el problema, a mi modo de ver, es cómo hemos venido nosotros entendiendo la ciencia. Y para mí que el desarrollo, dijéramos, que científico que se ha dado de parte de los modelos conductuales, cognitivos, inclusive psicoanalíticos y demás, nos han llevado a este punto, a comprender cosas que antes no comprendíamos, a integrar cosas que tal vez antes no integrábamos. Hay que decirlo, mucho de lo que nosotros en ocasiones observamos como habilidades terapéuticas viene desde una perspectiva humanista. Y qué bien que hubo esta perspectiva humanista, porque nos hizo a nosotros repensarnos, pues, cómo íbamos llevando ese proceso psicológico, cómo el validar, cómo el ser, dijéramos que empático en un proceso, pues termina siendo de bastante funcionalidad. ¿Y esto está conceptualizado? Sí, esto está conceptualizado. Y hay evidencia alrededor de esto, de cómo un proceso empático cálido y validante, pues impacta de manera positiva en las personas, ¿sí? De cómo estas habilidades que en ocasiones parece que pasan a un segundo plano, pues son habilidades que deberíamos nosotros tener en nuestros procesos psicológicos. Hay estudios que de una u otra forma sustentan el desarrollo de una habilidad, porque en ocasiones he escuchado yo personas, estudiantes que dicen yo no soy empático y yo digo, pues séalo, porque es una habilidad que se desarrolla, es algo que usted entrena. Si usted siente que no es bueno con esto, pues es algo que se comienza, digamos, que a practicar como cualquier otra habilidad. Mm, Este espacio que yo pensaba era de debate, yo pues, he notado que han surgido algunos comentarios. También me gustaría, dijéramos, que escuchar algunas de las opiniones que algunos de ustedes seguramente tienen frente a esto e inclusive de cómo nos encontramos, vuelvo y digo, este contexto de la desinformación y de nuestra práctica en últimas psicológicas. Cerraría yo con una frase que venía pensando y es la siguiente. Una psicología basada en la evidencia no es menos humana, es precisamente el intento más serio que tenemos para cuidar al otro con responsabilidad. Yo diría que una psicología en la evidencia cada vez lo convierte en más humana porque centra realmente sus esfuerzos en las necesidades de las personas, en lo que las personas sienten, en lo que las personas viven y pues en esas tal vez dijéramos que respuestas que las personas digamos que esperan encontrar en algún momento. Por ahora, esa es la intervención que yo quería hacer y me gustaría leer algunas de las preguntas. Claro que sí, muchas gracias, Diego. Francisco, para ti los aplausos de este público, más de 400 personas que te han escuchado y efectivamente hay una serie de cuestiones. Invito a la audiencia a que haga más preguntas por la parte de preguntas y respuestas y también puedan puntuarlas y valorarlas para yo poderlas ordenar por orden de interés. Una pregunta muy rápida me pregunta Diana, dice, ¿hace referencia a la historia colectiva? Supongo que ha sido un comentario que ha realizado y hacía esa cuestión. La verdad no, o sea, no sé específicamente cómo a qué se referiría el comentario. No Pues tengo como nada, mucho contexto pues y no nada, sé en qué parte, sí, creo que pero será bueno, al agregaría principio, algo. ha sido el comienzo, pero sí, adelante. Pues yo agregaría algo de repente y es, no sé si a esto se refiere, pero pues igual me parece útil mencionarlo y es, de repente yo siento que el desarrollo histórico de la psicología ha sido, dijéramos que, pues una constante de aportes, ¿no? Que en ocasiones, como iba diciendo antes, nosotros vamos a encontrar que hay algunos aportes funcionales y hay otros que simplemente van a ir, dijéramos que, quedándose de lado. Y no porque no importen, sino que todo lo contrario, importan. Importan porque de una u otra forma nosotros debemos mm, llevar a prueba mucha de la información que nosotros nos estamos planteando. Y cuando nosotros nos encontramos con un resultado que no necesariamente es lo que estábamos pensando, que esto en ocasiones sucede en el planteamiento de tesis y demás, está bien. Igual sigue siendo información. Igual encontramos cosas que tal vez no eran tan útiles. Hay un dicho que dice algo como que creo que es Thomas Edison, si no estoy mal, con el invento de la bombilla, y es como que se había equivocado muchas veces, tal vez como 100 o 200 veces, y le preguntaban como que se sentía fallar 200 veces, ¿no? Al crear una bombilla, y él decía, yo no fallé 200 veces, encontré 200 formas de no hacer una bombilla. Y a veces pasa esto, ¿no? Encontramos formas de no llevar un proceso, de no intervenir de alguna forma, y está bien. Tal vez el punto es como considerar esa base y pues intentar hacerlo diferente.
Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, respecto a la reflexión que hizo al inicio, también he visto mucha gente que se autodiagnostica por un TikTok, por ejemplo, ¿no? Y de repente todos tienen TDAH o TLP o ansiedad. ¿Lo ha evidenciado también usted? Sí, sí, y no sé, tal vez las personas terapeutas que puedan estar con nosotros en este momento seguramente también se encuentran con usuarios que llegan diagnosticados. Sí, entonces uno pregunta, ¿cuál es tu motivo de consulta? Y ya nos llegan diciendo, yo tengo TLP, yo soy depresivo. Y a mi modo de ver, tal vez inclusive dijéramos que desde esta postura de tercera generación es algo peligroso, ¿no? Por la definición, por cómo las personas ya se van etiquetando y se van limitando inclusive en sus propias experiencias. Y tal vez allí es donde nosotros también tenemos que tener cuidado con esa información que inclusive compartimos en nuestras redes sociales. Nosotros tal vez como autoridad verbal, como psicólogos, pues qué tanto esto replicamos. Yo, vamos a ver, uno entiende, dijéramos que los sistemas de clasificación, pero no sé hasta qué punto es vital que yo le diga a una persona, usted es depresivo, o sea, no sé hasta qué punto la etiqueta termina siendo profundamente funcional. Volvemos al tema de la funcionalidad. No sé, o sea, yo siento que muchas veces en mi ejercicio terapéutico prefiero describir la experiencia de la persona más que encasillarla en un algo. Y esa es la invitación o recomendación que yo daría. Describamos una experiencia. Es mucho más válido y mucho más nutritivo inclusive para las personas. Muchas gracias. Diego, otra pregunta dice, ¿cómo maneja la presión institucional por aplicar protocolos estandarizados cuando el caso requiere flexibilidad clínica? Yo siento que tal vez como lo decía en algún momento, esto viene inclusive el planteamiento de los objetivos y los procesos, porque yo no iría inclusive en contra de esa rigidez que en ocasiones nos solicitan las instituciones. Todo lo contrario, yo creo que hasta cierto punto pueden ser saludables, ¿sí? No sé, en un lugar en donde yo trabaje o inclusive al momento, digamos, que de hacer una investigación, ¿sí? Porque esto implica que nosotros intentamos generar procesos que se puedan nuevamente replicar, ¿sí? Tal vez el punto de esto es cómo yo me siento a pensar la propuesta de un proceso. Cuando yo inicio un proceso terapéutico, algo que yo intento clarificar a los usuarios es, vamos a tener diferentes momentos, no de garantía de cuánto dura cada momento, pero sí digo, vamos a tener un momento de evaluación, vamos a tener un momento de conceptualización del caso, vamos a tener un momento de intervención, ¿sí? Y ahí yo ya estoy presentando, dijéramos que un proceso que en la práctica es diverso y dinámico. Tal vez yo no puedo evaluar de la misma forma como evalúo a todos los pacientes. Habrán algunos ejercicios que me resultan más o menos viables con unos, pero dejo una base, dijéramos que en ese análisis, y es la propuesta que yo puedo hacer a una institución para que se tenga un mapa general de lo que se trabaja. Muchas gracias. Seguimos con una pregunta de Napoleón Flores. Dice, ¿cómo se abordan prácticas como el psicoanálisis, el humanismo rogeriano, que han sido gran parte de la historia de la psicoterapia, pero no están basadas en la evidencia en la actualidad? Yo, mi enfoque, pues no desconozco, dijéramos que un poco del enfoque psicoanalístico. Sin embargo, yo sé que hay como evidencia actualizada. Es decir, yo sé que hay corrientes de pensamiento, dijéramos que alrededor de esto las desconozco, debo decirlo con honestidad. Mm, pero inclusive mi invitación también sería a las personas que comulgan con este tipo de enfoques, que se sienten, dijéramos que identificados, es pues como yo intento mi práctica hacerla cada vez, dijéramos que más cercana a la evidencia, ¿sí? Porque claramente del psicoanálisis, no sé, de lo que yo conozco, pues es muy antiguo y siempre la crítica ha sido esto, ¿no? Cómo se replican, dijéramos que muchos de los procesos que se llevan a cabo, ¿sí? Pero yo pensaría que en la actualidad hay bastante información que se ha venido, dijéramos que actualizando. Tal vez el punto de vista es, pues hay que entrar en el ejercicio de actualización, ¿sí? Porque tal vez hay muchos puntos que son totalmente válidos que visto, dijéramos que desde la forma en la que yo comprendo un fenómeno, inclusive el proceso puede ser similar. No me acuerdo exactamente, pero hay un psicoanalista que decía como no podemos resolver algo sin hacer
consciente lo inconsciente. Vamos a ver, si nosotros lo llevamos a una traducción desde el enfoque contextualista, podemos ver pues cuáles son esos, dijéramos que reglas, cuáles son esas relaciones que se han creado que puede que la persona no las tenga presentes en su día a día, pero que de todas formas influyen, dijéramos que en su comportamiento, cómo están marcando un determinado fenómeno. Tal vez, no sé, desde cierto punto de vista se trata de hacer eso inconsciente-consciente, o sea, diferenciando lo que podrían ser, dijéramos, que estos enfoques epistemológicos. Gracias. Pregunta Juliana ahora, a continuación, Juliana Andrea dice, ¿cómo prepararse adecuadamente desde la evidencia si soy un profesional recién graduado y me interesa lo clínico? ¿Qué camino tomar inicialmente? Yo diría el camino de la experiencia, simplemente es comenzar a nutrirse, ¿no? A nutrirse tanto de los programas como de las cosas que nosotros de repente podemos, dijéramos, que leer, de actualizarnos, de observar protocolos desde una postura crítica. Lo más importante a esto y mi invitación para todos es sean flexibles psicológicamente. Tal vez esto es muy ¿no? Pero la verdad es esa, de eso que nosotros vamos encontrando, de lo que nosotros vamos conociendo, pues como también le damos la oportunidad a ese nuevo conocimiento. Si el día de hoy yo he leído un artículo, yo he leído un libro, yo he leído un proceso, pues no lo tenemos como un dogma, no lo tenemos como lo único que existe, todo lo contrario, o sea, sigamos nutriéndonos de todo lo que la información hoy en día nos ofrece, e inclusive no sé, tal vez esto suena a pauta, no lo hago con intención, pero inclusive de los programas que se dictan, ¿sí? No sé, de los diplomados que el instituto, dijéramos, que también brinda. Me parece que no solo es el intercambio de conocimientos, sino de opiniones entre profesionales, porque cuando uno se nutre de una comunidad científica, pues todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un proceso que nos pareció interesante, todos tenemos, dijéramos, que algo que se trabajó y ahí es donde hay un intercambio de información que nos permite crecer como profesionales, inclusive desde lo más novato que pueda hacer yo en estos servicios. Muchas gracias. Diego, otra pregunta de Fabián dice, en el caso de las redes sociales, ¿cómo podemos identificar cuándo la información proporcionada es verídica y por un profesional verificado en los temas? Yo pensaría que para esto hay algo que me parece muy clave y yo he observado porque vamos a ver, si bien es cierto que hay muchísima información falsa en redes y sobre todo en estas páginas TikTok, Instagram y demás, también hay mucha gente que intenta hacer un labor. Y mi invitación es, si usted se siente identificado con esta labor, hágalo. Finalmente se necesita. Es decir, si usted siente que, no sé, el tema de las redes es algo que se le da a alguna de las personas que está aquí, pues usted lo puede hacer, pero intente hacerlo con una postura científica basada en la evidencia. Que a mí me genera a veces confianza cuando yo veo ciertos contenidos. Hay gente que pone ya los artículos, que los va citando en los posts. Tal vez eso puede ser una pista. Si hay una información que alguien está dando y te está citando el artículo en un post, pues usted puede ir y verificar el artículo. Ojo, tal vez esto también nos llama a hacer una reflexión sobre, no sé, la pereza que nos puede dar de ver esto. A veces el resumen que nos ofrecen no es tan verídico y es acomodado. Muchos de los resúmenes que se hacen, tal vez si es una industria, inclusive el que quiere, dijéramos, que propagar esta información, pues hace un resumen acomodado a sus propios intereses. Y ahí es donde nosotros tenemos que, como digo, ser críticos frente a esa información novedosa que va llegando. Si yo veo información que está siendo citada, puedo ir y verificar. Y si no la veo citada, pues, ¿por qué no busco esa información? ¿Qué tanto nosotros integramos en nuestro día a día, inclusive la revisión a artículos de interés? No solo los que son obligatorios para nuestras propias, dijéramos que, actividades, sino por el mero interés de conocer. Gracias, Diego. Otra cuestión de Gabriela dice, ¿cómo se puede adaptar la práctica basada en la evidencia a los problemas emergentes como el aumento de trastornos relacionados con redes sociales o la soledad digital? Yo creo que tal vez el punto de esto viene de las propias bases que invitan, digamos, que a considerar las diferentes terapias o inclusive las diferentes perspectivas, ¿no? Porque a mi modo de ver está como mal visto que se considere que una terapia solo es para algo puntual, ¿sí? Digamos, vamos a ver, existe el mindfulness, una terapia muy específica que es como
para la reducción de estrés. Perfecto. Pero de repente la práctica de atención plena no necesariamente es para una persona que esté estresada. Es algo que nosotros podemos asumir en nuestro día a día. Inclusive nosotros como terapeutas. Inclusive cuando yo voy a entrar a una sesión, ¿sí? Con un usuario. Como de repente dijéramos que yo estoy asumiendo esta práctica de estar centrado por un momento en mi momento presente y de una u otra forma dijéramos que pues, no sé, llegar a un estado de reflexión, de calma, de tranquilidad, inclusive conmigo mismo, ¿sí? Si nosotros encontramos que, a mí me parece que, y lo he visto últimamente en mis pacientes, es muy común que las personas, pues esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Todo se maneja a través de la virtualidad, ¿sí? Entonces, en buena medida, muchas personas están trabajando virtual y esto limita mucho el interactuar con otros. A mi modo de ver, eso tiene pros y contras, claro. Si uno lo puede y piensa, pues en trabajar desde casa, pues es cómodo, pero pues también, como digo, la limitación de las interacciones, pues es algo que afecta a muchas personas y demás. Tal vez el punto de esto es cómo nosotros, esto que ya hemos observado, comenzamos, dijéramos que a interpretarlo y pues aplicarlo a las necesidades de nuestros propios pacientes. Vuelvo y digo, con el tema de la metáfora, utilizo varias veces este ejemplo, pero no es, o sea, no es la metáfora, es cómo yo hago que esto sea funcional. Porque a la larga, los planteamientos terapéuticos de una u otra forma no se plantean, a mi modo de ver, para un algo en específico, sino se plantean para el desarrollo de habilidades. Y dependiendo la necesidad que yo observe en mis pacientes, pues pueda poder, dijéramos que, aplicarlos o no, de acuerdo a lo que yo voy, dijéramos que observando. Mi recomendación para esa pregunta sobre todo es, no solo, no solo nos quedemos como con el nombre con el que se tipifica, sino quedémonos con la descripción en términos de conducta, ¿sí? Porque en esa descripción en términos de conducta es que nosotros podemos comprender, a mi modo de ver, más de cerca el fenómeno. Seguimos con las preguntas, ya vamos acabando. Un asistente anónimo dice, ¿cómo se puede formar nuevos profesionales para que integren evidencia, juicio clínico y sensibilidad cultural? ¿Me repites que no escucho? Sí, sí, claro. Que ¿cómo se pueden formar a nuevos profesionales para que integren la evidencia, el juicio clínico y la sensibilidad cultural? Yo creo que la mejor invitación es a ser críticos y a observar los procesos, no solo como nos dice el libro, sino como lo observamos en nuestro propio contexto, ¿sí? Porque de repente, en los contextos en los que nosotros interactuamos, pensando nomás las personas que estamos aquí reunidas de diferentes países, seguramente hay inclusive expresiones que yo habré hecho que no son del todo claras porque seguramente las personas de Colombia la comprenden, pero pues vamos a ver, tenemos diferencias, ¿sí? A mi modo de ver, la mejor forma de generar un profesional crítico es invitándolo a que critique, inclusive dijéramos, un proceso. Muchas veces como docente yo me he visto en la labor de ponerme en un papel antagónico, porque no me gusta que las personas tomen, dijéramos, que una información como una verdad absoluta. Todo lo contrario, es útil que nosotros cuestionemos eso que vamos encontrando. Y yo creo que la ciencia nos permite y nos invita propiamente a eso. El conocimiento viene del cuestionamiento, del cómo alguien, dijéramos, que se cuestiona cómo puede ser un algo diferente. En el momento en que, no sé, nuestros antepasados inventaron la rueda, alguien debió cuestionarse el cómo movilizar cosas más rápido. Y pues en ese momento comenzó, dijéramos, que a generar ideas y pues llega, digamos, que a un invento revolucionario. Y así sucesivamente. En otro momento de la historia, Freud, por no ir más lejos, se cuestionó el cómo podrían ser los procesos y él dijo, no, o sea, esto que le pasa a la persona a nivel emocional no puede ser considerado como algo médico. Y a partir de ello, pues genera, dijéramos que, no sé, una serie de propuestas controvertidas hoy en día, está bien, pero lo pensó, dijéramos que diferente. Y esto es a lo que tal vez nosotros deberíamos acercarnos nosotros e inclusive acercarnos a las personas que puedan estar bajo nuestras enseñanzas, cómo ellos critican un proceso y cómo de una u otra forma pueden ver formas de hacerlo diferente y no solo siguiendo, digamos, que un manual. Es importante conocerlo, claro, pero desde un punto de vista crítico siempre. Muy bien. Pregunta, seguimos. Claudia dice, lastimosamente
Las instituciones que ofrecen una atención no brindan el espacio que requiere para una atención que requiere esa persona. ¿Cómo equilibrar esa exigencia de tiempo con la necesidad que requiere la persona? Yo creo que, pues bueno, la crítica es válida, ¿no? En ocasiones nosotros vamos a encontrar que los sistemas de salud, pues, son limitados de cierta forma en cuanto a los servicios que nosotros podemos prestar y lo que necesitan como tal los servicios, ¿no? Yo me he encontrado con algo y es, en la teoría muchas veces he observado que se recomiendan aproximadamente 16 sesiones en un proceso terapéutico y me cuestiono qué tan viables son 16 sesiones en ocasiones, ¿no? Pero bueno, eso termina siendo otra discusión. Yo creo que en lo que nosotros debemos considerar en estos casos es cómo optimizamos nuestros tiempos y cómo hacemos partícipes a las personas que van a nuestra consulta. Algo que yo siempre le he dicho a mis pacientes, porque como que en algún momento lo sentí y lo pensé y lo reflexioné bastante, y era, cuando inicio un proceso terapéutico siempre digo, esto se trata tal vez de un 70-30. ¿En qué sentido? 70% va a trabajar la persona, 30% yo. Inclusive en ocasiones digo, tal vez yo trabaje un 20%, ¿sí? Porque la experiencia finalmente termina siendo de la persona. Nosotros como psicólogos observamos cosas, nosotros como psicólogos cuestionamos cosas, dijéramos que un programa de trabajo, pero la persona, a fin de cuentas, es quien termina, dijéramos que orientándose, quien termina haciendo la labor, quien termina, dijéramos que ejecutando el proceso, quien termina teniendo éxito. Inclusive cuando nos agradecen, porque me ha pasado que me agradecen, yo digo, gracias, pero pues no soy solo yo, ¿sabes? O sea, en buena medida dijéramos que ha sido lo que tú estás haciendo, porque hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que yo diría cuando nosotros nos encontramos con la limitación del temporal? Nosotros podemos comenzar a pensarnos en qué actividades podemos dejarle a las personas para que comiencen a trabajar en su propio proceso. Y las actividades no solo tienen que ser rigurosas en el sentido del registro conductual, que es importante, que es muy funcional, pero también pueden ser diferentes. Hay mucho material que nosotros tenemos hoy en día. Puede ser un poema, puede ser un capítulo de libro, puede ser una película, puede ser diferentes instancias en las cuales usted le proponga el trabajo a la persona y lo vea. ¿Sí? Yo he visto películas que las vi cuando era niño y que las veo ahorita y digo, Dios, esto tiene un mensaje bien importante. O sea, dijéramos que muy, muy potente esto, y que se las propongo en un determinado, dando contexto, se las propongo a los pacientes, películas del común, y de repente ellos encuentran una visión diferente, metafórica tal vez de las cosas que van viviendo. Entonces, tal vez mi recomendación sería esa, ¿no? Como integrar no solo lo que se hace en consulta, sino lo que se hace fuera de consulta. Muchas gracias. Ya la última pregunta, pido disculpas a todos los que no he podido responder porque el tiempo es limitado. Pregunta a Daniela, dice, ¿cómo puede utilizarse responsablemente y útilmente la IA para evaluar la veracidad de la información? Yo creo que es una buena pregunta. Yo personalmente no sería alguien que es, pues no sé, como que satanizaría, no sé si esto todo el mundo entiende, dijéramos que este término, el usar la IA. Es decir, no es algo que yo critique, no es algo que yo vea con malos ojos, pero sí es algo que nosotros debemos ver con mucha precaución, inclusive por lo que nuestro campo demanda, ¿sí? Porque de entrada que las IAs tienden a ser muy complacientes, ¿no? Es decir, tú le dices una idea a la IA y la IA te va a decir, sí, estás pensando perfecto. Ojo con eso, ¿no? O sea, tengan en cuenta muy presente eso, la IA siempre te va a dar la razón, ¿sí? Y intenta acomodar inclusive lo que estás diciendo como para que, no sé, uno se sienta bien frente a lo que estaba opinando. Yo creo que el mejor ejercicio que usted puede hacer es piense muy bien primero sus ideas, evalúelas, ¿sí? Digamos que pues una repasada, una reflexión profunda a eso que usted está considerando. Y posteriormente a eso, tal vez sí consúltelo con la IA. No debería ser, dijéramos que, a mi modo de ver, la primera ayuda, ¿sí? Tal vez es lo que usted, digamos, que va pensando y analizando sobre un algo. Y cuando la IA no sea suficiente, pues igual y comienza, digamos, que a mirar las diferentes instancias de información, que a mi modo de ver son muy ricas, ¿sí? Los artículos que podemos encontrar en la red, como lo iba diciendo en algún momento, en las diferentes bases de datos, tal vez ese es el punto, ¿sí? Debería ser como un equilibrio entre lo que yo puedo encontrar en artículos, lo que yo puedo observar con la IA y lo que yo puedo también sacar de mis propias reflexiones. Porque, ojo, ¿sí? Yo lo he visto en mis estudiantes y algo que yo les digo a ellos es,
cuando ustedes están en casa y la IA les hace el trabajo, está fenomenal, sí, usted se lo presenta al docente y capaz que no se da cuenta, pero cuando usted está enfrente de la persona, ¿cómo lo va a hacer? Usted no puede sacar la IA en plena sesión y preguntarle qué le digo a mi paciente, sí, o sea, eso tiene que venir ya de usted. Y así como usted entrena una IA para que ella comience a pensar, usted está perdiendo su oportunidad de pensar. Es decir, usted está entrenando a alguien más para que piense por usted y usted está perdiendo la oportunidad de aprender a pensarse ese tipo de situaciones. Realmente no es una situación ventajosa, es totalmente desventajosa. Muchísimas gracias, Diego Francisco, por tu excelente conferencia. También al público que ha hecho muchas preguntas y hemos tenido tiempo para poder conversar tranquilamente. Para ti, los corazoncitos, los aplausos, los likes de este público tan agradecido. Y nada, no sé si quieres comentar algo para despedirte de la audiencia, de tu parte o de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nuevamente, pues agradecer, realmente me encantan estos espacios. Yo, no sé, pensé en esto más como esto, como un intercambio de ideas. Creo que muchos de ustedes tienen muchas cosas por decir y es un sentir generalizado, inclusive desde nuestras diferencias de diferentes lugares del mundo. Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio. A ustedes, a la Universidad Cooperativa de Colombia también, pues ellos dijéramos que apadrinan esta invitación en la que yo los pueda acompañar y espero que podamos, nos incluyo a todos, seguir creciendo y que se sigan abriendo estos espacios de debate, ¿no? En donde podamos intercambiar ideas, en donde podamos conectar con los otros profesionales que están allí y pues hacer esto como de un espacio de reflexión y de aprendizaje para todos. Así ha sido, y además si tienes un tiempito para ver el chat, verás que has creado un gran debate y ha habido muchísimas intervenciones muy interesantes. Y bueno, pues esto no ha acabado, aún queda la última conferencia de la tarde con Jacqueline Mercedes López Aguilar desde APSIGES, la Asociación de Psicólogos de El Salvador, Psicólogos Jurídicos de El Salvador, luego diré bien, ¿vale? Iba a hablar sobre un programa grupal para mujeres expuestas a la violencia. No se vayan porque es un tema súper, súper, súper interesante y nos vemos justo en punto. Hasta ahora.